Y bueno, hoy es 18 de mayo y todos los 18 de mayo en nuestro país se conmemora la Batalla de las Piedras ocurrida en el año 1811. Entonces, para recordar qué fue la Batalla de las Piedras y cuál es su importancia dentro de la historia de nuestro país y también dentro de la historia de la región, es que tenemos el honor de recibir a Ana Frega, que es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ella es profesora de Historia, doctora en Historia y también licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ana, muchísimas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo. Gracias por este tiempo y por venir a desasnarnos, ¿no? Porque no tanto, no hay que exagerar. No, pero es así, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros, capaz que dejamos la historia en el liceo y vamos a cosas que nos interesan puntualmente. Y después cuando decimos la Batalla de las Piedras, ¿sabe por qué fue importante la Batalla de las Piedras? Entonces, primero, ¿por qué justamente se conmemora en la Batalla de las Piedras? Claro, en 1811 lo que representó fue el paso para poner sitio a la ciudad de Montevideo. Los ejércitos se habían ido formando en cada lugar con los comandantes locales, con hacendados, con vecinos, y las distintas columnas iban confluyendo porque, bueno, la ciudad de Montevideo se había transformado en un baluarte digamos, de aquellos que no querían ningún tipo de cambio frente a lo que era el gobierno que se había establecido en España, aún con el rey preso, ¿no? Porque todos van a estar peleando por el rey. Porque en ese momento Francia había ocupado España. Francia ocupa, digamos, España, se entroniza a alguien de la familia Bonaparte. El otro cambio que para el Río de la Plata es realmente muy importante es que el rey de Portugal se traslada a Brasil. O sea, es increíble, pero tenemos en Brasil la corte del rey de Portugal. Entonces, esta zona, que es digamos, es una zona de conflicto entre España y Portugal, va a tener con la ruptura que genera la revolución movimientos de distintas piezas, que eso es lo que tal vez a veces es interesante ver, porque bueno, la ciudad de Montevideo tiene al virrey del Río de la Plata, que no ha podido asumir en Buenos Aires, tiene que asumir en Montevideo, Francisco Javier de Lío, o sea, tiene que asumir como virrey en Montevideo, y claro, la ciudad manda distintas fuerzas para tratar de contener lo que al principio pensaban que iban a poder contener muy rápidamente, cuando empiezan a ver que hay una adhesión muy importante de la gente. Incluso algunos de los comandantes dicen hasta las mujeres están participando, ¿no? Como diciendo, claro, bueno, esto realmente lleva una adhesión popular grande. ¿Y por qué hubo tanta adhesión popular? Bueno, la autoridad toma medidas que no son medidas simpáticas, ese es un elemento que se va a manejar, o sea, reclutamiento forzoso, el pago de contribuciones para financiar la guerra. Por otro lado, problemas que ya se venían dando desde antes en cuanto a la ocupación de la tierra, y el gobierno de Montevideo el año anterior, en 1810, dice, bueno, hay que financiar digamos, los ejércitos. Bueno, ¿y a quién recurre? Bueno, recurre a la idea de que los poseedores tienen que pagar por las tierras que están ocupando, cuando en realidad ese era un tema que venía de muy atrás: quiénes son los que tienen el principal derecho, si los que están ocupando u otros que se presentan y porque tienen el dinero hacen un trámite y los desalojan. O sea que hay como distintas cuestiones que están allí. Después, bueno, no tenemos que olvidar que gran parte del territorio de lo que hoy es el Uruguay pertenece en ese momento a la Intendencia de Buenos Aires. Entonces también hay desde la Junta de Buenos Aires movimientos para lograr las adhesiones a lo largo del año 10, movimientos para lograr las adhesiones de Maldonado, digamos, de Soriano, de distintos lugares. Buenos Aires ya se había independizado. Buenos Aires había iniciado un proceso en mayo, el 25 de mayo de 1810, en nombre del conjunto del virreinato. O sea, lo que tenemos que pensar es que no estamos hablando del Uruguay actual, ni de la Argentina, claro, ni de Paraguay, ni de Bolivia. El virreinato del Río de la Plata llegaba hasta lo que es hoy Bolivia, incorporaba gran parte de lo que es hoy Bolivia, incorporaba lo que hoy es
Paraguay, la Argentina, por supuesto, y lo que es hoy el Uruguay. Entonces, allí el 25 de mayo se dice, bueno, esta parte del Imperio Español no reconoce al monarca francés, pero tampoco considera que el gobierno que se estableció en España los represente, ¿no? La idea de que la soberanía retornó a los pueblos. Y esa idea va a ser leída de distinta manera. Y en el caso de este lado del río Uruguay, ¿no? de la banda oriental del río Uruguay, el movimiento se va a empezar a, digamos, a hacer en distintas partes, y en mayo confluyen, por un lado, con el liderazgo de José Artigas, que había ido en febrero a ofrecer sus servicios a la Junta, a la causa de la Revolución. Porque Artigas era integrante, era del comandante, gobierno, digamos, del ejército español, de las fuerzas en armas españolas, ¿no? Es como que deserta una exacto, cosa así. sí, se va a decir que, digamos, el 15 de febrero el parte lo que dice es que Artigas no se presentó, que Artigas desertó. Entonces él está regresando, que tanto cuando, digamos, cuando se separa del ejército español, va a ir como atando lazos, ¿no? Con personas que en cada lugar pueden acompañar el movimiento, y cuando regresa, lo mismo. O sea, no es que cruza de Montevideo a Buenos Aires, no es ese. Él hace un recorrido por digamos, lo que sería el litoral del Uruguay, la zona del Entre Ríos, y va por esa vía, entonces, concitando adhesiones. En mayo hay un primer enfrentamiento. Ya había habido los levantamientos en Colonia, en Maldonado, o sea, había guerra, pero la batalla, de las Piedras supone eliminar la avanzada que el gobierno de Montevideo había puesto, ¿no? Es decir, la salida del ejército de Montevideo, bueno, en la zona de las Piedras. Artigas estaba en Canelón, bueno, ese parte de batalla que señala los días feos previos al 18 de mayo, que a las 11 de la mañana como que habría empezado el combate y duró todo el día hasta la tarde. Pero la importancia es que para el territorio al este del río Uruguay, los revolucionarios van a controlar prácticamente todo. En ese momento no había idea de formar un país aparte. No, porque la idea era que la soberanía había vuelto a los pueblos, y los pueblos tenían derecho de darse un gobierno o de participar del gobierno que se estaba haciendo en España, ¿no? Digamos, iba por ahí. Todos se decían que eran leales a un rey que estaba preso, ¿no? Entonces, claro. Pero el tema, me parece, y la importancia de la batalla, es que el conjunto del territorio, salvo Colonia y Montevideo, y a partir de esa batalla las tropas españolas de Colonia van a ser, convocadas para Montevideo. El bastión españolista va a quedar limitado a la ciudad. O sea, ese es un elemento que generó que el gobierno revolucionario le diera el grado de militar, el grado militar de coronel Artigas, generó que en la letra del himno que se va a hacer en ese tiempo se celebra en distintas victorias y figuran ambas piedras, donde una de las dos batallas de las Piedras es la de aquí. Se menciona también Colonia y los muros de la ciudad. O sea que en la época genera un hito. Ahora, claro. Así que me decías o capaz que entendí mal, que en el himno argentino. En el himno argentino se mencionan ambas piedras, o sea, porque empieza a señalar San José, menciona batallas y pone ambas piedras, y una de las batallas es la batalla de las Piedras. E incluso menciona Colonia y menciona los muros, ¿no? de llegar hasta los muros de la ciudad, que está refiriéndose al bastión españolista. El tema es que si bien Montevideo queda concentrado en la ciudad y se va a poner sitio, el campamento va a estar a la altura de lo que sería el Cerrito, digo como para ubicar, Montevideo tiene el mar, entonces allí ese mar puede servir para comunicación, y entonces puede solicitar apoyo al rey de Portugal,
que está en Brasil, Claro. ¿no? Entonces ese es un elemento que va a estar presente, y además puede hacer salidas a las costas para conseguirse, digamos, conseguir provisiones. O sea, tratar porque si la ciudad está sitiada, para poder sobrevivir, digamos, tiene que tener de qué alimentarse. Y al estar, digamos, en el puerto, pueden enviar goletas, bueno, a capturar algún ganado o saquear digamos, algún depósito con trigo, ¿no? que pueda haber y demás. Y entonces esa situación va a revertir este primer triunfo, en el sentido de que hacia julio del año 11 ya vienen tropas portuguesas a combatir, con lo cual, digamos, Montevideo, los sitiadores, o sea, a mí me encanta, cuando doy esto me encanta tener un mapa y entonces mostrar, digo, pero la ciudad, imagínense, la ciudad está cercada por las fuerzas patriotas, pero vienen los portugueses, con lo cual van a quedar como encerradas en el frente español que tienen, digamos, delante, y los portugueses que están viniendo. Eso va a generar un cambio, pero además el otro cambio que se va a producir es que el virreinato, ¿no? Es decir, la revolución, no era solo la banda oriental o era solo Buenos Aires, sino que era todo el conjunto. Y en el norte, en el territorio de lo que actualmente es Bolivia, si bien las tropas en 1810 habían avanzado, y habían avanzado en alianza con las poblaciones indígenas y habían ido corriendo a los españoles, en junio del año 11 se produce una gran derrota, digamos, en la zona del lago Titicaca, que obliga a retroceder a las fuerzas patriotas. Entonces, si nosotros miramos el mapa, la batalla de las Piedras, esto que parecía como que promisoria, ya era la derrota total de los españoles, como que empiezan a jugar otras piezas. Y eso dificulta claro, digo, y eso dificulta. Lo que tendríamos que tratar de ubicarnos es que nosotros sabemos lo que pasó. Exacto. Tenemos el diario del lunes, digamos. Nosotros sabemos, pero los demás no. Y un pequeño apunte más: la conmemoración del centenario de la Batalla de las Piedras en 1911 marcó como por lo menos una pequeña incorporación de lo que eran las guerras de la independencia, que no tenían una gran... de las guerras de la independencia de la década de 1810, porque sí se celebraba el 25 de agosto del año 25, o sea, la cruzada libertadora tenía este peso, pero, digamos, estos acontecimientos, si bien para los contemporáneos fueron relevantes, incluso cuando Dámaso Antonio Larrañaga inaugura la biblioteca pública, digo, porque estamos en las fechas en que todo esto ocurre, cuando inaugura la biblioteca pública están festejando mayo, ¿no? Las fiestas de mayo. Entonces allí lo que dice Larrañaga es, bueno, sí, celebramos el 25 de mayo, pero también podríamos celebrar el 18 de mayo, ¿no? Así, la Batalla de las Piedras como un hito en este territorio de lo que era la revolución. Buenísimo. Ana, viste que los tiempos se van así volando, son muy cortos y da para profundizar mucho más, pero realmente te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, que nos hayas brindado tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. De verdad.